urgente que se camine de verdad y con paso firme en el plan integral para Ceuta. Este plan tan importante para la ciudad autónoma no puede ir a paso de tortuga como va hasta ahora mismo. Ese plan, como saben, incluiría las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social que benefician a miles de pequeñas empresas en esta ciudad, también a trabajadores autónomos, y ahora mismo está ocurriendo todo lo contrario. El único territorio donde el gobierno tiene competencias sobre sanidad, que es Ceuta y Melilla, está fracasando de forma rotunda. Es el gobierno de España que tiene las competencias en sanidad en esta ciudad, en Ceuta, el que ha provocado una huelga del colectivo desde hace meses, que ha supuesto, por la dejadez del gobierno de la nación con respecto a la gestión sanitaria en Ceuta, la suspensión de 10.000 consultas y 330 intervenciones quirúrgicas. También es urgente que se refuerce la plantilla de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un déficit de 200, que es la cifra que manejamos, según reclaman también los sindicatos. Y sé que es complejo, pero es urgente que de una vez por todas se normalice la aduana con Marruecos. Pero por encima de todo, yo le pido a Sánchez que quiera a Ceuta tanto como Ceuta quiere a este país, a España, y que Sánchez sea tan generoso con Ceuta como Ceuta lo es con el resto de España. Eso es lo mínimo que se le pide a un presidente del gobierno y que Sánchez hoy no está dando y no está dispuesto a dar. Muchísimas gracias, sois muy amables y estamos a vuestra disposición. Pregunta que debería responder el Partido Socialista, no nosotros. Evidentemente, yo creo que es un gesto de gran irresponsabilidad política lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es saltar por los aires el acuerdo que era bueno para Ceuta, un buen acuerdo para Ceuta en ese gobierno del PP y del PSOE, y lo ha hecho saltar por su tacticismo político y por sus intereses particulares en este momento. Pero bueno, en cualquier caso, Juan tiene la experiencia, el proyecto, el equipo, el liderazgo para esta legislatura liderar un gobierno en solitario que consiga acuerdos puntuales para desbloquear situaciones puntuales gracias a la capacidad de gestión y de diálogo con humildad que ha practicado siempre el partido aquí en Ceuta. Sí, señor Pedro, en la circunstancia de que Pedro Sánchez... Queremos que el rey proponga al presidente Feijóo como ganador de las elecciones a la próxima investidura, que sea Feijóo el que lidere el debate de investidura y que se conseguir la mayoría suficiente y un gobierno cuanto antes del Partido Popular. Eso es a lo que aspiramos. No hay contradicción alguna entre lo que manifestó el portavoz y lo que yo he manifestado ahora. Entiendo. Aquí funciona la aritmética, como usted sabe. Entonces, desde el punto de vista de un gran acuerdo, tiene que ser un gran acuerdo que reporte la mayoría suficiente, que si hablamos de aritmética son 13. Entonces nosotros esperábamos alcanzar esa mayoría con el Partido Socialista, que suma, son 6 y nosotros 9, pues suma 15. Y estábamos en negociaciones para poder alcanzar ese gran acuerdo de estabilidad para la legislatura, definiendo claramente cuáles eran las prioridades, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las medidas. Y eso sin ninguna explicación objetiva, pues ha sido frustrado y abortado por parte del Partido Socialista Nacional y del Partido Socialista de Ceuta, en este caso en la persona de su secretario general, el señor Gutiérrez, que vino a decir que con el Partido Popular jamás pactaría, que descartaba categórica y rotundamente cualquier pacto con el Partido Popular porque éramos el partido del insulto y la mentira. Creo que son términos casi textuales. Y ya no hay más sumas posibles. Nosotros ya dijimos en la campaña electoral que no pactaríamos con Vox porque tenemos una visión muy distinta de la realidad de Ceuta y de cómo se protegen los cimientos en Ceuta. Y las demás sumas, pues, tendría que ser la suma con los dos partidos localistas. Y hay con algún partido de los dos, con alguno de los dos partidos localistas que también nos ha puesto de manifiesto que ellos para llegar a ese pacto de estabilidad piden entrar en el gobierno de la ciudad.
y este partido localista concretamente, que es Ceuta Ya, pues hay profundas diferencias también de concepción de cuestiones estratégicas para nuestra ciudad, como es, por ejemplo, el funcionamiento de la frontera. Nosotros creemos que la frontera tiene que ser una frontera europea y, por tanto, normalizada en cuanto al tránsito de personas y de mercancías en las mismas condiciones que ese carácter de frontera exterior de la Unión Europea. En consecuencia, la aritmética no sale y, por tanto, nosotros asumimos, porque así lo han querido los ciudadanos, porque hemos sido la lista más votada en las elecciones, porque fuimos la lista más votada en la sesión constitutiva de la Asamblea, asumir nuestra responsabilidad desde un gobierno en solitario y recurriendo a los acuerdos que haya que alcanzar y poniendo todo el empeño para alcanzar esos acuerdos en los asuntos que competan al Pleno o en el funcionamiento de los órganos colegiados de las sociedades u organismos autónomos. Esa es nuestra actitud, una actitud dialogante, una actitud constructiva, una actitud humilde. Y esperemos que esa actitud tenga como réplica la responsabilidad por parte de todos, que no nos encontremos con que priman más los intereses partidistas, las siglas, las ideologías o la intención de bloqueo. Esperemos que eso no ocurra y por tanto, esperemos sacar adelante una legislatura crucial para el porvenir de Ceuta. Pero no creo que haya contradicción, insisto. Es una aclaración, si me sirve, no permite. Si cree que una vez que se forme gobierno a nivel nacional... Lo que sí creo, señor Mendoza, es que hay cuestiones que tienen que superar el ámbito electoralista y coyuntural. Creo que en la política hay cuestiones de índole estructural. Y creo que la consideración de Ceuta como un territorio singular en el conjunto de España, por razón de estar afectados por unos riesgos y unas amenazas que no se dan en ninguna otra parte de España, salvo el caso de la hermana ciudad de Melilla, justifica el que los partidos de Estado tengan una posición de altura de miras, de responsabilidad y también estructural respecto de Ceuta y Melilla. Y pregúntemelo a mí. Es decir, nosotros nos encontramos aquí nos enfrentamos aquí con una crisis tremenda en el mes de mayo de 2021. Los que somos de aquí saben perfectamente, y los que vivimos aquí, que cuando digo que tuvimos el arma en vilo, es que la tuvimos. Y que cuando digo que estuvo en jaque nuestra integridad territorial, es que lo estuvo. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno de la ciudad? Sumarse a quienes pretendían utilizar ese episodio como un recurso para ganar en popularidad y pensar en elecciones y echarle la culpa al gobierno de la nación, o al contrario, pensar que lo que procedía era la responsabilidad, la lealtad institucional, la unidad en la respuesta para parar el golpe, para volver a la normalidad, para recobrar la confianza y para, a través de esa estrategia de seguridad nacional, sentar las bases de un futuro de estabilidad, seguridad y prosperidad y cohesión social para Ceuta. Esto hicimos. ¿Por qué hicimos esto? Porque es una cuestión de índole estructural. Yo esperaba, sinceramente, que el Gobierno de la Nación, que el Partido Socialista, ahora hubiera tenido el mismo compromiso, la misma actitud que nosotros, humildemente, desde el Gobierno de la ciudad, tuvimos cuando en Ceuta ocurrió lo que ocurrió en mayo de 2021. Y no ha sido así porque no se han querido a nivel nacional y porque el secretario general de Ceuta, y lo digo con todo respeto, también ha acatado las instrucciones que ha recibido de Madrid, cosa que yo nunca hubiera hecho. ¿Usted considera que el señor Gutiérrez no ha sido valiente? Yo no estoy calificando aquí a nadie. Usted me conoce, señor Mendoza. Las descalificaciones no forman parte de lo... No, pero no una descalificación. No, yo no, pero que no. Yo digo que yo hubiera actuado de manera distinta al señor Gutiérrez. Es decir, yo digo que para mí, y creo que yo he tenido respaldo en el Partido Popular siempre cuando he mantenido esta postura. Para mí los intereses de Ceuta, que están absolutamente vinculados
a los intereses de España, para mí están por encima de los intereses del Partido Popular. La diferencia entre el señor Gutiérrez y yo es que a mí esto se me ha respetado en el Partido Popular y a lo que se ve, al señor Gutiérrez no se le ha respetado en el Partido Socialista y el señor Gutiérrez ha acatado. Yo no hubiera acatado. Sí, puedo hacer la pregunta a usted, pero también al señor Bendodo. ¿Qué diferencia tiene Ceuta, aparte de todas esas singularidades que ya conocemos, de Extremadura, de Castilla y León, de Baleares, de Valencia? Pues mire usted, yo creo que está recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional. Hay que leérsela. Y uno lo entiende. Ceuta tiene una amenaza híbrida procedente del exterior. Pero eso ya lo conocemos. Bueno, sí, pero si usted me lo está preguntando, le diré cuál es la diferencia que tiene con Extremadura. Si no quiere usted que se lo diga, Sí, perfectamente. amenaza híbrida que no se da en ninguna otra parte del territorio nacional y luego por razón de algunos actores de Ceuta también, el riesgo de fractura y quiebra de la sociedad ceutí por razones de índole culturales o religiosas. La polarización de la sociedad ceutí, que es una manera de arruinar el futuro de Ceuta. Esto tampoco se da en Extremadura. Por tanto, creo que son unas razones de Estado muy sólidas, muy potentes, para justificar también una respuesta de Estado. Bueno, por tanto, el PP no se fía de Vox en Ceuta y sí en el resto de España. No, el PP, sí, pero le voy a contestar yo por la parte que corresponde a Ceuta. Nosotros aquí no somos radicales en ningún aspecto. Nosotros aquí tenemos una visión distinta a la que tiene Vox respecto de Ceuta. Yo también he dicho que respeto absolutamente los acuerdos en los que el Partido Popular ha llegado con Vox en otras partes del territorio nacional. Pero es que aquí las diferencias que hay entre el PP y Vox afectan a los cimientos. Porque nosotros pensamos, y creo que todos los que están aquí saben lo que piensa Vox, yo no lo voy a repetir, pero nosotros pensamos que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Y nosotros pensamos que esa consideración, además de hacer justicia, es una fortaleza para la defensa de nuestra integridad, para la defensa de nuestra soberanía. Y nosotros también pensamos que el respeto, el aprecio y la comprensión de la pluralidad multicultural de Ceuta, en definitiva de la convivencia, es un factor también determinante para el progreso y el bienestar de Ceuta. Que no reconocer eso, no apreciarlo, no entenderlo, no comprenderlo, conduce a la ruina de Ceuta. Y nosotros pensamos que la lealtad institucional en Ceuta, en cualquier sitio, pero sobre todo en Ceuta, por las razones que antes le he expuesto, está por encima de siglas e ideologías. Tenemos esas diferencias políticas, es legítimo que las tengamos y eso es lo que hace irreconciliable la posibilidad de cualquier pacto con Vox en Ceuta. Bueno, me gustaría preguntarle cuántas consejerías le llegó a pedir el Partido Socialista y cuánto le ha pedido el MDC, porque por lo que ha comentado... No, MDC no me ha pedido ninguna consejería. ¿Y cómo pretendía entrar en el gobierno? MDC no pretendía entrar en el gobierno. Entonces, pero usted ha comentado que... Yo me estaba refiriendo a Ceuta Ya. Pero, Ceuta tampoco me ha pedido ninguna consejería. Ceuta Ya, cuando he estado hablando con ellos, yo, por ser transparente, me han dicho que están dispuestos a apoyar la gobernabilidad, pero participando del gobierno. ¿y cómo sería esa participación? Pues eso, pues preguntémoselo, señor Mendoza, Ceuta. Preguntémoselo a Ceuta Ya. Yo lo que le he dicho que desde mi concepción nosotros no vamos a formar un gobierno de coalición con Ceuta Ya. Se lo digo abiertamente, también se lo he dicho al representante con el que me une una relación muy cordial y muy satisfactoria desde el punto de vista personal, pero usted habrá oído lo que piensa Ceuta Ya acerca del funcionamiento de la frontera, un asunto que considero estratégico para Ceuta y que nada tiene que ver con lo que piensa el Partido Popular. Por tanto, formar parte en un mismo gobierno con dos concepciones distintas respecto del funcionamiento de la frontera lo hace inviable. MDC a mí no me ha pedido entrar en el gobierno, ni tampoco me ha pedido, por tanto, ninguna consejería. ¿Y el PSOE? ¿Cuánto? El PSOE, el señor Gutiérrez ya lo dijo, no lo dijo públicamente, que había pedido un gobierno de coalición.
Y, hombre, yo perdone que como aquello no llegó a culminarse porque se frustró por el camino, por las razones que de todos saben, pues que deje esto residenciado en el ámbito de las negociaciones que teníamos entre ambos partidos. Pero concretamente eran 3 consejerías dentro del gobierno. ¿Y se estaba por la labor de esas 3 consejerías o de...? Yo le dije al señor Gutiérrez, yo le comenté al señor Gutiérrez, también en un clima de absoluta cordialidad, que teníamos que llegar a ese punto, que sería el punto final, con 2 requisitos. Uno, que era tan importante o más el saber cómo, el saber para qué. Por tanto, teníamos que definir objetivos, prioridades y medidas. Y lo segundo que le dije al señor Gutiérrez era que nosotros teníamos que pasar ese posible acuerdo por los órganos rectores de nuestro partido, al menos nosotros. Yo tenía el consentimiento del partido a nivel nacional para iniciar las conversaciones, para hablar, cosa que parece ser que el señor Gutiérrez no tenía a la vista de los resultados. Yo sí tenía esa autorización para hablar, siempre con la misma instrucción por parte del coordinador general, de nuestra secretaria general, del presidente de nuestro partido. Los intereses de Ceuta y de España por encima de los del partido. Esa es la única instrucción que yo recibí. Luego ya también le dije que ese era el segundo requisito. El comité de dirección del Partido Popular, su junta directiva, tenían que prestar conformidad a ese acuerdo y ya veríamos en qué términos y con qué personas el gobierno de coalición. Porque una cosa son las consejerías y otra cosa son las personas que integran esas consejerías, porque tengan en cuenta que quien nombra a los consejeros es el presidente de la ciudad. Sí, cuando habla de que hay ya una imposibilidad de llegar a un pacto con el PSOE, no sé si en su gobierno de minoría... Con toda la asamblea. Pactos puntuales. Es decir, yo... ¿Dónde se puede llegar a un acuerdo con Hombre, claro, pero es que hay que distinguir, yo creo, tampoco me parece a mí que esto forme parte, pero el convencionalismo en la política dice que hay gobiernos de coalición, pactos de legislatura y acuerdos puntuales. Yo creo que un poco esto vale, ¿no?, para clasificar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese tercer ámbito, el de acuerdos puntuales sobre asuntos de muchísima trascendencia y ahí hablar con todos, con toda la asamblea, porque creo que es nuestra obligación y porque creo que todos los miembros de la asamblea están legitimados para opinar respecto de cada uno de los asuntos que se planteen. Como siempre, al Partido Popular de Ceuta por acogernos esta mañana aquí en pleno mes de agosto, al comité de dirección, que hemos tenido la oportunidad de reunirnos esta mañana para efectivamente analizar las cuestiones de actualidad de la ciudad de Ceuta, del Partido Popular, y sobre todo a Juan Vivas, a mi amigo Juan Vivas, presidente del partido, presidente de la ciudad autónoma. Como bien ha dicho el presidente Vivas, sabéis que a mí me gusta venir a Ceuta, tengo raíces familiares en esta ciudad y evidentemente porque Ceuta siempre multiplica el cariño y la atención que reciben. Ceuta a mí me ha demostrado desde que era pequeñito que es una ciudad generosa, muy generosa, probablemente de las tierras más generosas de nuestro país, porque se ha curtido en la adversidad y en la distancia con la península. Pero precisamente por eso Ceuta y también Melilla son las joyas de la corona de la españolidad de este país. Si hay un territorio en el que todos los partidos tenemos que lanzar un mensaje de unidad, es precisamente aquí, en Ceuta y en Melilla, que son frontera no de España, sino de la Unión Europea. Por eso, las dos ciudades, no es casualidad, tanto Ceuta como Melilla, están específicamente recogidas en la Estrategia de Seguridad Nacional, como sabéis. Ceuta, como decía, está en la primera línea de defensa de la españolidad de nuestro país, como bien ha dicho el presidente Vivas, y al mismo tiempo sois un ejemplo de convivencia entre ciudadanos. Recen lo que recen, piensen lo que piensen, se llamen como se llamen. Pues bien, esto
que acabo de deciros, no lo ha entendido para nada Pedro Sánchez. Nada de esto ha entendido Pedro Sánchez. Sánchez, en lugar de blindar la unidad en Ceuta con el acuerdo de brazo tendido, de mano tendida de Juan Vivas y del Partido Popular, teniendo en cuenta la singularidad de esta tierra, lo que ha hecho Sánchez es dar la orden para que salte por los aires el acuerdo de gobernabilidad en Ceuta entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Una vez más, Sánchez responde a su historia. El PSOE hace tiempo que dejó de ser un partido de Estado, pero con lo que ha hecho en Ceuta vuelve a confirmar que el PSOE no es un partido de Estado. Una vez más, y vuelve a confirmarse, Sánchez lo que ha hecho es anteponer sus intereses particulares a los del conjunto de este país y, por supuesto, sus intereses particulares a los intereses de todos los ceutíes. A él ya nos ha demostrado en muchas ocasiones que le da igual. A él le da igual 8 que 80 la gobernabilidad de esta ciudad. Lo que le importa a Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Por tanto, querido Juan, todo el respaldo de la Dirección Nacional para que avances en el gobierno, un gobierno en solitario, con miembros del Partido Popular, y tu capacidad desde la humildad de la negociación y los acuerdos que has demostrado durante toda tu trayectoria política hará que esos acuerdos vayan produciéndose durante el desarrollo de la legislatura. En los gobiernos en minoría se formaron después los gobiernos en mayoría. Yo os hablo desde Andalucía. De un gobierno en minoría se forjan después los gobiernos en mayoría, porque los ciudadanos reconocen el esfuerzo que se ha hecho porque una de las otras partes no ha querido apoyar ese gobierno en coalición. Esto es dramático porque os decía, cuando llegas a este punto, que es el que ha llegado Sánchez, saltando por los aires este acuerdo, estaba prácticamente hecho, pierde la responsabilidad, la noción de la responsabilidad. Y en política la noción de la responsabilidad es sagrada. Es lo último que puede perder un político, la responsabilidad. Los ciudadanos te votan para que seas responsable en tus decisiones. Pues bien, mirad, responsabilidad política es lo que se le pide como mínimo a un ciudadano que se presenta a un cargo público. Responsabilidad política es la esencia de la política. La responsabilidad que ha tenido el Partido Popular, dando la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista, para que no gobiernen los independentistas allí. La responsabilidad del Partido Popular, dando la alcaldía de Vitoria al Partido Socialista para que no gobiernen los herederos de ETA allí. La responsabilidad política del Partido Popular, que en su día propició el gobierno del Partido Socialista con Pachi López de Lehendakari y que desgraciadamente ha perdido muchas cosas, pero sobre todo López lo que ha perdido es la memoria. Solo basta escucharlo en las últimas semanas. Por responsabilidad política, precisamente, Sánchez debería haber apoyado un acuerdo de unidad que garantice la españolidad, que refuerce la españolidad aquí en Ceuta. Pero el problema es que Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política. Por eso lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein 2, llamémoslo un Frankenstein Plus. Es decir, no nos ha bastado a los españoles con lo que ha hecho la pasada legislatura, que ahora nos lo quiere dar multiplicado. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Por eso yo espero que no se produzcan esos acuerdos. Miren, hace ya algunas semanas que se produjeron las elecciones generales en España. La tradición democrática en nuestro país es que el que gana las elecciones siempre ha gobernado, las generales. En comunidades autónomas, en ayuntamientos sí hay excepciones, hay acuerdos, pero en el gobierno de la nación el que ha ganado siempre ha gobernado. Y luego la tradición no solo democrática, sino las buenas costumbres y la educación, fijaos, hace que el que gana las elecciones el que pierde las elecciones felicite al que ha ganado las elecciones. Es un mínimo gesto de cortesía. Pues bien, a día de hoy, Sánchez todavía no ha llamado al presidente Feijóo ni para felicitarle por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, por siempre, el Partido Popular de Ceuta, por acogernos esta mañana aquí, en pleno mes de agosto,
al comité de dirección, que hemos tenido la oportunidad de reunirnos esta mañana para, efectivamente, analizar las cuestiones de actualidad de la ciudad de Ceuta, del Partido Popular, y sobre todo a Juan Vivas, a mi amigo Juan Vivas, presidente del partido, presidente de la ciudad autónoma. Como bien ha dicho el presidente Vivas, sabéis que a mí me gusta venir a Ceuta, tengo raíces familiares en esta ciudad y evidentemente porque Ceuta siempre multiplica el cariño y la atención que reciben. Ceuta a mí me ha demostrado desde que era pequeñito que es una ciudad generosa, muy generosa, probablemente de las tierras más generosas de nuestro país, porque se ha curtido en la adversidad y en la distancia con la península. Pero precisamente por eso Ceuta y también Melilla son las joyas de la corona de la españolidad de este país. Si hay un territorio en el que todos los partidos tenemos que lanzar un mensaje de unidad, es precisamente aquí, en Ceuta y en Melilla, que son frontera no de España, sino de la Unión Europea. Por eso, las dos ciudades, no es casualidad, tanto Ceuta como Melilla, están específicamente recogidas en la Estrategia de Seguridad Nacional, como sabéis. Ceuta, como decía, está en la primera línea de defensa de la españolidad de nuestro país, como bien ha dicho el presidente Vivas, y al mismo tiempo sois un ejemplo de convivencia entre ciudadanos. Recen lo que recen, piensen lo que piensen, se llamen como se llamen. Pues bien, esto que acabo de deciros no lo ha entendido para nada Pedro Sánchez. Nada de esto ha entendido Pedro Sánchez. Sánchez, en lugar de blindar la unidad en Ceuta con el acuerdo de brazo tendido, de mano tendida de Juan Vivas y del Partido Popular, teniendo en cuenta la singularidad de esta tierra, lo que ha hecho Sánchez es dar la orden para que salte por los aires el acuerdo de gobernabilidad en Ceuta entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Una vez más, Sánchez responde a su historia. El PSOE hace tiempo que dejó de ser un partido de Estado, pero con lo que ha hecho en Ceuta vuelve a confirmar que el PSOE no es un partido de Estado. Una vez más, y vuelve a confirmarse, Sánchez lo que ha hecho es anteponer sus intereses particulares a los del conjunto de este país y, por supuesto, sus intereses particulares a los intereses de todos los ceutíes. A él ya nos ha demostrado en muchas ocasiones que le da igual. A él le da igual 8 que 80 la gobernabilidad de esta ciudad. Lo que le importa a Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Por tanto, querido Juan, todo el respaldo de la Dirección Nacional para que avances en el gobierno, un gobierno en solitario, con miembros del Partido Popular, y tu capacidad desde la humildad de la negociación y los acuerdos que has demostrado durante toda tu trayectoria política hará que esos acuerdos vayan produciéndose durante el desarrollo de la legislatura. En los gobiernos en minoría se formaron después los gobiernos en mayoría. Yo os hablo desde Andalucía. De un gobierno en minoría se forjan después los gobiernos en mayoría, porque los ciudadanos reconocen el esfuerzo que se ha hecho porque una de las otras partes no ha querido apoyar ese gobierno en coalición. Esto es dramático porque os decía, cuando llegas a este punto, que es el que ha llegado Sánchez, saltando por los aires este acuerdo, estaba prácticamente hecho, pierde la responsabilidad, la noción de la responsabilidad. Y en política la noción de la responsabilidad es sagrada, es lo último que puede perder un político, la responsabilidad. Los ciudadanos te votan para que seas responsable en tus decisiones. Pues bien, mirad, responsabilidad política es lo que se le pide como mínimo a un ciudadano que se presenta a un cargo público. Responsabilidad política es la esencia de la política. La responsabilidad que ha tenido el Partido Popular, dando la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista, para que no gobiernen los independentistas allí. La responsabilidad del Partido Popular, dando la alcaldía de Vitoria al Partido Socialista para que no gobiernen los herederos de ETA allí. La responsabilidad política del Partido Popular, que en su día propició el gobierno del Partido Socialista con Pachi López de Lehendakari,
y que desgraciadamente ha perdido muchas cosas, pero sobre todo López lo que ha perdido es la memoria. Solo basta escucharlo en las últimas semanas. Por responsabilidad política, precisamente, Sánchez debería haber apoyado un acuerdo de unidad que garantice la españolidad, que refuerce la españolidad aquí en Ceuta. Pero el problema es que Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política. Por eso lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein 2, llamémoslo un Frankenstein Plus. Es decir, no nos ha bastado a los españoles con lo que ha hecho la pasada legislatura, que ahora nos lo quiere dar multiplicado. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Por eso yo espero que no se produzcan esos acuerdos. Miren, hace ya algunas semanas que se produjeron las elecciones generales en España. La tradición democrática en nuestro país es que el que gana las elecciones siempre ha gobernado, las generales. En comunidades autónomas, en ayuntamientos sí hay excepciones, hay acuerdos, pero en el gobierno de la nación el que ha ganado siempre ha gobernado.